Estamos charlando con Daniel Gilardoni, director nacional de Recursos Acuáticos. Daniel, bienvenido. No, un gusto. Gracias por la visita. Ya pasó un mes del episodio de la mortandad de peces en nuestras costas. ¿Hay una explicación o todavía no? Tenemos el comunicado que sacamos a la semana, pocos días después del suceso, tratando de dar un poco de claridad a todas las declaraciones de prensa por el interés que tenía la gente en el tema, ¿no? Ese comunicado está vigente, no hay una conclusión definitiva, sí hipótesis que tienen más fuerza que otras. Estamos trabajando en el tema. La semana pasada hubo una reunión muy importante e interesante donde Dinara citó a un montón de organismos del Estado, desde municipales a de gobierno, que de alguna manera tienen informaciones que nos pueden servir o que teníamos que intercambiar entre todos con el objetivo de ver todos los datos que teníamos sobre el episodio y cómo coordinar hacia el futuro ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Nos faltan hacer algunos análisis que queremos hacer solo para que la gente crea en esas hipótesis que nosotros descartamos. Pongo un ejemplo. El tema de contaminación, nuestros técnicos lo descartan totalmente, un tema de contaminación puntual. Pero igual queremos hacer algunos análisis en los peces, en las muestras que colectamos, para descartar mediante esos análisis la presencia de algunos contaminantes que pueden estar presentes y que se los relaciona, por ejemplo, con actividades agropecuarias. ¿Y la hipótesis de un cambio brusco de temperatura en el agua es fuerte? Esa hipótesis tiene su fuerza, es razonable, tiene que ver no solo con eso, sino que son una serie de factores que nosotros nombramos. No solo es la temperatura. Lo de la temperatura es comprobable, esa anomalía desde el segundo semestre del año pasado, una anomalía persistente en el tiempo. Lo otro es el hecho de que todos los ejemplares que se colectaron eran hembras que estaban en estado post-desove, lo que significa el periodo de reproducción para los peces supone un gasto de energía muy grande. Ese es otro dato objetivo también. El comportamiento tan gregario de esta especie que forma cardúmenes muy compactos es otro aspecto, y podría haber algún otro que no lo hemos podido confirmar, como también la competencia del crecimiento, por ejemplo, de fitoplancton que compitiera por el oxígeno disuelto en el agua. Es un tema que se ha visto en otros países. En Estados Unidos ocurren estas mortandades de una especie que es prima hermana de esta, que se explota comercialmente y por eso la han estudiado mucho. Y sin embargo, las respuestas han generado muchas dudas. ¿Tampoco llegaron a una respuesta concreta ya? En algunos casos sí, por ejemplo, hay algunas bacterias que se pueden identificar, pero ahí hay lesiones anatomopatológicas muy características que en este caso no las hubieron, ni en ejemplares muertos, ya en estado de descomposición, ni en moribundos que recolectamos, ni señales en algunas que le pedimos a los pescadores, ¿no? Entonces, hay una serie de hipótesis que se pueden descartar. Es como cuando uno hace un diagnóstico médico, un diagnóstico veterinario de un rebaño, que se pueden descartar y se llegan a los hechos de esa posible anoxia que tiene que ver con la formación del cardumen, con el estado de los peces. Y bueno, no es casualidad. A los pocos días salió una noticia de la Universidad de Stanford hablando del calentamiento de los océanos y cómo eso está cambiando, inclusive la distribución de distintas especies verticalmente en la columna de agua, y cómo esa nueva distribución vertical de distintas especies cambia la relación presa-predador. Todo eso puede originar un evento de estos. Es realmente difícil llegar a estas conclusiones. Nos preparamos porque si ocurrió, puede volver a ocurrir. Eso le iba a preguntar. ¿Puede volver a suceder en nuestras costas a corto plazo? No lo podemos decir porque no tenemos las causas, pero si sucedió, ya esta vez no se conocen registros
anteriores de tanta magnitud, pero sí hace 14 años hubo algún evento parecido, menor. En Argentina fue muy fuerte, más de 3.000 toneladas. Más de 3.000 toneladas llegaron a sus costas. Sí, probablemente por cómo se distribuyen las corrientes y lo que lleva el mar para un lado y hacia otro, ¿no? ¿Y acá cuántas toneladas? Y acá nosotros tenemos las cifras de lo que recogió las intendencias Canelones y Montevideo, a lo que podemos sumar lo que puede haber quedado en las rocas y en el mar, no estaríamos hablando más de 300, 400 toneladas, lo que arribó a nuestras costas, ¿no? Pero el fenómeno en sí, en Argentina, fue más sostenido en el tiempo, venía de antes. Podemos hablar de un fenómeno de 4 o 5.000 toneladas. Bueno, cambiando de tema, Daniel, ¿cómo está el panorama de la pesca hoy en Uruguay? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, en la pesca acá podemos hablar de dos temas, ¿no? Uno, lo que es el tema que hace a los recursos pesqueros y a nuestras aguas, que se relaciona también con esto, y otra la parte industrial. Los recursos pesqueros, creo que estamos en un momento muy importante en los últimos 10, 15 años, donde hoy hay 10 de las principales especies que se pescan con cupos de captura establecidos por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y la Comisión del Río de la Plata, fijado en base al asesoramiento científico. Creo que eso es sumamente importante porque indica que los distintos recursos pesqueros se están manejando de acuerdo a la evaluación y a los estudios que realizan los técnicos de los institutos de Uruguay y Argentina. Por otra parte, la actividad pesquera hoy ha tenido en los últimos años algunos problemas inherentes a temas de mercado y competitividad por un lado, e inherente es otro tema que considero importante mencionar, que es cómo se inserta la pesca en un escenario nuevo del uso del océano y del Río de la Plata, donde un montón de actividades nuevas de alguna manera han producido cierta interacción con la pesca, y nosotros hemos trabajado duro y que queremos crear la conciencia de que se debe ir a una planificación espacial con todos los actores de cómo se va a usar nuestro océano y el Río de la Plata para las distintas actividades. Por ejemplo, datos que a veces nos llegan y nos sorprenden: en este momento puede haber cerca de 300 barcos cargueros esperando para entrar al puerto de Montevideo, puerto de Buenos Aires y remontar al río Paraná, de alguna manera en espera en el Río de la Plata. Eso es una carga que no estábamos acostumbrados a tener en años anteriores. Interfieren mecánicamente con la pesca porque le sacan espacio de pesca y a su vez pueden ser fuente de efectos contaminantes, sonoros, etcétera, que de alguna manera se tienen que resolver. ¿Cuánta gente vive de la pesca hoy en Uruguay? A nivel industrial podemos establecer que unas 2.000 personas, 2.500, en uno de los momentos más bajos de empleo en la pesca, viven directamente de la pesca, más una cantidad similar de pescadores artesanales que muchas veces también trabajan sus familias o núcleos de las comunidades. Por lo tanto, no es arriesgado pensar que en este momento, malo para el sector, todavía hay unas 5.000 personas que viven directamente del trabajo en la pesca. Entonces usted dice que los artesanales son unos cuantos más o menos. Y artesanales tenemos, con permisos de INARA, unas 600 embarcaciones, por lo tanto tenemos que calcular cerca de 1.800, 2.000 trabajadores directos en esa actividad. ¿Qué son los consejos locales de pesca que está impulsando la DINARA desde el año 2010? Bueno, esos consejos locales se incluyeron en la nueva ley de pesca, que es del año 2013. Tiene una característica muy importante y es tratar de llegar al comanejo de los recursos pesqueros y producir una verdadera descentralización en lo que son las medidas de manejo que se impartían desde DINARA. Eso está especialmente recomendado en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Lo han aplicado unos pocos países con buenos resultados,
y nosotros ya hemos conseguido buenos resultados a nivel piloto si tenemos en cuenta que la pesca está en todo el territorio nacional, desde Bella Unión hasta el Chuy, y además a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, San Gregorio Palanco es una ciudad que vive, se puede decir que vive el turismo, de la pesca y de la acuicultura prácticamente. Ajá. Esos consejos locales de pesca, representantes de los pescadores, de DINARA, de la Prefectura Nacional Naval y de los organismos de gobierno del territorio, departamentales, municipales, y la idea es que los problemas de los pescadores se traten en esos ámbitos para mejorar la calidad de vida y mejorar socioeconómicamente, aparte de manejar mejor los recursos. Los pescadores artesanales suelen quejarse de que cada vez se pesca menos. ¿Eso es así realmente? Y si es así, ¿por qué pasa? Como dije, los recursos están evaluados, monitoreados, y en el caso de la corvina, que es un recurso típico de la pesca artesanal, se está por firmar una resolución este año fijando en 48.000 toneladas junto con Argentina las capturas, probablemente una de las más altas de la historia. Sin embargo, a la pesca en estos últimos años no le ha ido bien, por razones que en parte se lo adjudican a la exploración sísmica y a los efectos ambientales, como hablaba, por ejemplo, de los barcos que están en espera para entrar a los distintos puertos. También hay una realidad, y es que cada vez las necesidades de la gente son mayores y por lo tanto cada vez se precisa más para satisfacer las necesidades de la vida de toda la gente, ¿no? ¿Las grandes embarcaciones están llevando muchos peces también? La mayor parte de lo que se pesca es por la flota industrial. La flota industrial nuestra está formada por unos 63 barcos, de los cuales 33 son barcos de costa de unos 22 metros que pescan corvina y pescadilla, y que son los que también compiten de alguna manera con la pesca artesanal. El ingreso del pangasius, ese pez vietnamita que sale barato y que según algunos críticos es de dudosa procedencia, ¿tiene algún control? Esa es una pregunta interesante que siempre tratamos de aclararla, y que hay un comunicado en la propia página web de DINARA. Uruguay es un país exportador de casi todo lo que produce, y la mayor parte de lo que produce y exporta son alimentos de todo tipo, ¿no? Granos, carne, lácteos, pescado. Una de las garantías que da este país son sus certificados sanitarios, y como tal quiere que los demás países lo reconozcan como un certificado que es serio. Por lo tanto, nosotros también tenemos que reconocer los certificados que nos dan otros países. No obstante, ese pangasius viene con certificado de las autoridades sanitarias de Vietnam, se le realizan controles y se le piden controles extras al gobierno vietnamita. Los controles que se realizan en Uruguay tienen que ver con metales pesados, con bacteriología, y los resultados que tenemos son hasta ahora totalmente negativos y no ameritan mayores controles sobre el producto. Claro, hay gente que no entiende por qué un pez que viene de Vietnam, un pescado que viene de Vietnam es más barato que algo pescado acá, ¿no? Está bien. Yo hago una pregunta. Sí. ¿Cuánto gana un veterinario como soy yo o un conductor de televisión en Vietnam y en Uruguay? Esa es parte de los costos. Todos sabemos que los países asiáticos tienen mano de obra realmente en costos muy inferiores a los de otros lugares del mundo. Y no solo tenemos que morir en los costos de los trabajadores, también seguramente hay otros costos que lo hacen que sea mucho más competitivo en el mundo, porque no solo el pangasius es un tema de lo que se importa a Uruguay, sino que ha llegado a todas partes del mundo, ha distorsionado y hasta cambiado los mecanismos de producción en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde criaban el bagre de canal,
que prácticamente ha disminuido en los últimos años a su mínima expresión. ¿Usted recomienda comerlo, el pangasius? Yo no tengo inconveniente en comerlo. ¿Usted no tiene inconveniente? Lo como. Lo como. Recomiendo comer los productos uruguayos y en especial los productos de la pesca artesanal, no porque los de la pesca industrial no sean de la misma calidad, sino porque estamos también tratando de trabajar en que la cadena de la pesca artesanal llegue al consumidor final y eso permita que pescando lo que pescan tengan mejores ingresos. ¿El consumo de pescado en los últimos años acá en nuestro país aumentó? El consumo de pescado ha venido aumentando, yo creo, por lo menos de principios de los 90. Yo tuve justo la suerte en esos años de trabajar en una empresa que era líder en el mercado interno de pesca y el disparador fue aquella famosa epidemia de cólera que hubo en el mundo, que al principio causó una retracción en el consumo, pero luego impulsó todo lo que era consumo de productos pesqueros envasados a través de los supermercados. Luego la mayor parte de los supermercados tuvieron sus puestos de pescado, tenemos todas las recomendaciones médicas que han habido y hoy en Montevideo el consumo seguramente está arriba de los 10 kilos per cápita, es un consumo que debe estar 6 kilos por debajo del promedio mundial. Pero tampoco debemos olvidar la tradición y las costumbres nuestras que nos llevan a consumir otro tipo de productos. Seguimos con el tema ese cultural y de tradición que impide que el pescado esté arriba entre las cosas más consumidas. Sí. Y hay algunas contras que se le ven a pescado que en el fondo son por sus beneficios para la salud. Por ejemplo, lo más común es escuchar que el pescado no me llena, y eso es por las características de la fácil digestibilidad que tiene frente a las carnes rojas que tienen más colágeno y más grasa. Pero la tradición es la tradición. Y para muchas personas la tradición es quedar lleno después de comer. También. Daniel, muchas gracias por visitarnos. No, al contrario, fue un gusto.